Hola, mi nombre es Anaí García Labastida, curso el tercer semestre de la licenciatura en Informática Administrativa. Ahora les presentaré una de las unidades que estamos estudiando en legislación informática. La unidad de competencia es la número 2 y es Derecho Informático. El propósito es aprender conceptos fundamentales para poder aplicarlos en nuestro laboral. El objetivo es conocer el derecho y las relaciones con la informática, el sistema de derecho informático, la protección jurídica de datos personales y su regularización jurídica. Esta unidad de derecho informático se divide en 7 temas. El primero que vamos a ver es el concepto de informática, el segundo, concepto de derecho informático, el tercero vamos a ver el sistema del derecho informático, el cuarto tema es la protección jurídica de datos personales, el quinto es principales derechos y excepciones, el 6 el problema de la regularización jurídica y el 7 es el flujo de datos de la Internet. Esta unidad se trata de conocer y el objetivo, como ya lo mencioné, es conocer los principales conceptos que vamos a aplicar dentro del derecho informático. El primer tema es concepto de informática. La palabra informática es un neologismo derivado de los vocablos información y automatización. La palabra informática se define como un conjunto de técnicas destinadas al tratamiento lógico y automatizado de información para la adecuada toma de decisiones. Un tema importante es informática jurídica, que la conocemos como la técnica interdisciplinaria que tiene por objeto el estudio e investigación de los conocimientos de la información general. La informática jurídica se clasifica en 1. Informática jurídica documentaria. Es el almacenamiento y recuperación de textos jurídicos. 2. Informática jurídica de control y gestión. Es el desarrollo de actividades jurídicas, sistemas expertos legales o informática jurídica metodocumentaria, que es el apoyo en la decisión, educación, investigación, redacción y prevención del derecho. El tema número 2 de esta unidad de competencia es el concepto de derecho informático, que derecho informático es el conjunto de leyes, normas y principios aplicables a los hechos y actos derivados de la informática, es decir, es el conjunto de leyes. El concepto de normas se debe a aquellos lineamientos que integran la llamada política informática. Son actos como resultado de un fenómeno vinculado a la informática. Las normas conocemos 3 tipos, que son normas jurídicas, que es una regla u ordenación del comportamiento humano dictado por una autoridad competente del caso, con el criterio de valor y cuyo incumplimiento trae aparejado una sanción. Las normas imponen conductas, pero no son externas al sujeto, sino autónomas, dadas por la propia conciencia de cada uno, y las sociales, que son reglas que se deben seguir y que se deben ajustar a las conductas, tareas y actividades del ser humano. El tercer tema es sistema del derecho informático. El derecho informático, como una rama del conocimiento jurídico, es una disciplina en continuo desarrollo que expresa la influencia que ejerce la cibernética con respecto a uno de los fenómenos sociales más significativos, que es el jurídico. Dicha interrelación se da a través de las comunicaciones. Esta ciencia de entrelazamiento interdisciplinario sugería una conjunción aparentemente imposible entre los unidos del ser y del deber ser. Dentro del derecho de la informática tenemos 2 temas importantes, que es la política informática, que pretende otorgar viabilidad a la administración de la función informática institucional. También desarrolla una
permite el desarrollo adecuado de la industria de la construcción de equipos de cómputo y de programación. Por otra parte, la planeación, difusión y aplicación del fenómeno informático. La contratación gubernamental de bienes y servicios informáticos, formulación de normas y estándares en materia informática, control de importaciones y exportaciones sobre equipos, accesorios y programas de computadoras, etc. La legislación informática se trata de reglas jurídicas de carácter preventivo y correctivo, derivadas del uso de la informática. Se trata de una reglamentación de puntos específicos. Ahora el tema es la protección jurídica de datos personales. Se trata de la garantía o la facultad de control de la propia información frente a su tratamiento automatizado o no, es decir, no solo aquella información albergada en sistemas computacionales, sino en cualquier soporte que permita su utilización, almacenamiento, organización y acceso. Los tipos de archivos que pueden protegerse son archivos públicos, que son los archivos manejados por el Estado; archivos privados, los archivos manejados por empresas privadas; los manuales, que son sobre personas físicas, sean residentes o no, de un determinado país, o sobre personas morales; automáticos, que son los archivos procesados en forma automática, y sobre personas físicas, que son los archivos procesados en forma manual. En México, la protección jurídica de datos personales, tenemos la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Define como dato personal a cualquier información concerniente a una persona identificada o identificable. El Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, el IFAI, también contempla la protección jurídica de datos personales. El IFAI, en su artículo 32, dice que será confidencial la información que contenga datos personales de una persona física identificada o identificable relativos a origen étnico o racial, características físicas, características morales, características emocionales, vida afectiva, vida familiar, domicilio particular, número telefónico particular, patrimonio, ideología, opinión política, creencia o convicción religiosa, creencia o convicción filosófica, estado de salud física, estado de salud mental, preferencia sexual u otras análogas que afecten su intimidad. El tema número 5 son los principales derechos y excepciones. Uno de los derechos es de acceso, que permite a los interesados conocer las instituciones y el tipo de información que dispongan sobre su persona. Derecho de uso conforme al fin. Permite la modificación en los términos de alteración o ampliación o una suspensión o cancelación de aquellos datos que considere inexactos o irrelevantes. Derecho de rectificación. El interesado puede exigir que su información normativa sea destinada para los objetivos por los cuales se proveyó. Y la prohibición de interconexión de archivos, que consiste en que una base de datos administrativos no podrá ser objeto de consulta por otra instancia fiscal o policial, que sea aquella a la cual se le administraron los datos o información. El tema número 7 es el flujo de datos en la Internet, que en este tema contamos con 5 subtemas. El primero es sobre el flujo de información. En este subtema tenemos 3 aspectos diferentes de tipos de información. La primera, que es información empresarial, es aquella sustentada en rasgos distintivos como pedidos,
existencias, control de producción, consolidación financiera, gestión del personal, etc. En un cuadro puramente privado, en el seno de los consorcios empresariales, connotarías repercusiones a nivel de dirección, decisión, administración y operación de las mismas. También tenemos información comercial que se manifiesta según una lógica mercantil de distribución. Aun si los usos no están del todo consolidados en este aspecto, de esta forma distinguimos al flujo de prensa general y especializada, servicios documentarios y bancos de datos, sean de carácter bancario, financiero, industrial, bursátil, comercio de audiovisuales, comercio de programas de cómputo y tecnologías. Y por último, la información especial, que es aquella que sin estar vinculado o interesado a comerciales o empresariales, se convierte en intercambio de conocimientos, que permite un mejor desarrollo de las actividades educativas o de investigación a nivel técnico o científico. Ahora el flujo de datos transfronterizos, que es la circulación de datos e información a través de las fronteras nacionales para su procesamiento, almacenamiento y recuperación. Las implicaciones positivas y negativas son: los pros favorecen la paz y la democracia, el proceso técnico y el crecimiento, la interdependencia económica de las naciones. Los contras es la vulnerabilidad social, identidad cultural y dependencia tecnológica. Las redes circula dichas informaciones son muy variadas dependiendo del tipo de datos que fluyen en ellas, caracterizadas en su mayoría por su innegable importancia. Tenemos distintos tipos de redes que conocemos, por ejemplo, la red de Sociedad Internacional de Telecomunicaciones Aeronáuticas, que es SITA, que permite el control de las telecomunicaciones aéreas a nivel mundial. La red de la Sociedad Internacional de Telecomunicaciones Aeronáuticas, que permite el control de las telereservaciones aéreas a nivel mundial. Ahora otra red es la red bancaria de intercambio de mensajes financieros, que permite la comunicación a nivel mundial entre las instituciones bancarias y financieras. Otra es la red de la política internacional, que permite el intercambio de información referido a criminales perseguidos por la Interpol. Y por último, la más famosa, que es ahora los problemas jurídicos. La propiedad intelectual de la información atenta contra la soberanía de los estados, el uso ilícito de datos transmitidos al extranjero, tarifas y régimen fiscal aplicable. Dentro de los problemas jurídicos encontramos varios subtemas que son tiene mucha importancia mencionarlos. Por ejemplo, el uso ilícito de datos transferidos al extranjero. El envío de informaciones a otro país en el estado actual de derecho les permite escapar a la reglamentación a la que eventualmente pudiera estar sometidas en el país de origen. Otro tema son las tarifas y régimen fiscal aplicables. Es necesario que ésta deba estar sujeta a una cotización económica. Otro tema es la seguridad jurídica de las empresas teleinformáticas. La información o redes pueden ser motivo de ilícitos, ya sea como medios o objetivos, por lo que una consideración internacional en términos penales limitaría dichas acciones, ya que no solo en forma correctiva, sino también en preventiva.
La propiedad intelectual de la información son aquellos problemas que se pudieran llegar a suscitar en cuanto a la disputa de la propiedad intelectual. Otro es el revestimientos contractuales en torno a la información. Al ser un verdadero bien que puede ser objeto de derechos y obligaciones y por lo tanto manera de contrato en sus diferentes modalidades, motive la reducción particular de cláusulas afines a su naturaleza que prevén posibles conflictos generados por dichos convenios. Y por último, la que atenta contra la soberanía de los estados. Y el último subtema, regulación jurídica. El Internet es un sistema internacional de intercambio de información a través del cual es posible comunicarse de manera casi instantánea. El tema número 6 es el problema de la regulación informática. Lo dejé al último para explicar más o menos en qué leyes hay en México para el derecho informático. No existe una regulación adecuada, sin embargo, tenemos varios códigos, leyes que regulan a la informática. Por ejemplo, en el Código Penal Federal muestra algunos artículos en que podemos incurrir en diferentes delitos, como por ejemplo acceso ilícito a equipos o sistemas informáticos, delitos contra derechos de autor, que es sobre todo a la creación de nuevo software dentro de este tema de informática. Los artículos, por ejemplo, el acceso ilícito a sistemas y equipo de informática se recogen en los artículos 211 bis 1 al 211 bis 7. En la fracción número 2 del artículo 427 bis se dispone que constituya un delito informático contra los derechos de autor. Aunque aún faltan leyes en sí que regularicen la informática y los delitos informáticos y todo lo que implica dentro del tema del derecho informático, tenemos leyes que sí pueden amparar alguno de este tipo de delitos, aunque aún falta especificarlos más y tomar en cuenta diferentes situaciones en que se cometen estos delitos. Bueno, con esto doy por terminado esta exposición sobre los principales temas de esta unidad, que básicamente vimos los conceptos principales para poder aplicarlos en nuestro ámbito laboral y, por ejemplo, ya llevarlos a cabo en un estudio de caso, que son temas o unidades que vienen más adelante dentro de esta materia, que es el propósito de aprender todo acerca de la legislación informática. Por mi parte es todo y muchas gracias.